Yo a Judas le llamo el último capítulo antes del arrebatamiento. La carta de Judas es un solo capítulo, y encontramos este capítulo antes de todo lo que sucede en Apocalipsis. Versículo 6 de Judas. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Es bien importante leer el versículo 7 solamente por referencia. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Padre, prepara nuestra mente y nuestro corazón, que tu palabra traiga instrucción, enseñanza, edificación a nuestras vidas. Sabemos, Señor, que hay una gran cantidad de creyentes que están allá en sus hogares, que están conectados a esta transmisión, y te pedimos, Señor, que los bendigas también a ellos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. La carta de Judas. La carta de Judas contiene un fuerte llamado de Dios a nosotros, que nos ha tocado vivir en el cumplimiento de los tiempos, en la recta final de la historia humana. Seguramente esta carta refleja cuál iba a ser la situación espiritual en el mundo entero inmediatamente antes del arrebatamiento. Ahora, yo manejo siempre un principio: ¿qué tal es el estado de la iglesia? Tal es el estado del mundo afuera. Quieras o no, la iglesia tiene un papel importante y determinante en lo que ocurre en este mundo. Jesús, por ejemplo, dijo que la iglesia es la sal de la tierra. Jesús dijo que la iglesia es la luz del mundo. Y él mismo dijo que cuando la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Sino para tirarla afuera y ser hollada. Que la luz tampoco se mete debajo de una cama, de esconderla, no. Lo que estoy diciendo es fuerte: que el estado de descomposición que hay afuera es prácticamente un efecto producto del estado de la iglesia. La iglesia jamás había estado tan corrompida como lo está hoy, tan apartada de la verdad como lo está hoy. La iglesia del Señor ha perdido el sabor. Ya no está impactando, ya no hace temblar a la gente de afuera. No está impactando, porque la iglesia se ha debilitado, ha perdido de vista a su maestro y Señor.
Ahora, cuando estamos aquí, ahora el mensaje es un mensaje no tanto general, sino que es un mensaje de carácter personal. Porque aquí sí aplicaría aquello de sálvese quien pueda. Y no porque estar tratando de que se salve parte de mi familia o el hermano tal o la hermana tal, yo también voy a quedar en la misma situación. En otras palabras, el punto ahora es cuidar cada uno su propia vida y su propia relación con Dios. Y el que se quiera quedar, que se quede. Y los que se quieren ir con Cristo, que estén preparados. Porque estoy diciendo que este es el último capítulo antes del arrebatamiento. Judas es el último capítulo antes del arrebatamiento. Y les decía el miércoles pasado que aquí nosotros encontramos bien identificados 6 ejemplos de la apostasía que jamás se había dado todo en común. Es decir, lo que estamos hablando hoy se está dando todo al mismo tiempo. Apostasía. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar el número 2. Miércoles pasado estudiamos el ejemplo de Israel. Dios no perdonó a Israel. Dios no perdonó a Israel. Y por ello, de los que salieron de Egipto, más de 2,5 millones, solo 2 pudieron entrar a la tierra prometida. Dios no los perdonó a los israelitas. Pero ahora nos vamos a encontrar con otro ejemplo. Dios no perdonó a los ángeles. Y si Dios no perdonó a los israelitas, y si Dios no perdonó a los ángeles, ¿en qué tú estás pensando que Dios va a pasar por alto lo tuyo? Ese es el punto hoy. Es que desciendo de pastores, a mí no me importa que desciendas de pastor. Que mi papá es misionero, no me importa que sea misionero. Que mi hermano es mejor cantante, no importa. El punto es cómo está tu relación con Dios. Aleluya. Los ángeles. Aquí tenemos que trasladarnos al tiempo de Noé. Y que en el versículo 6 que hemos leído dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Esto nos indica que hubieron ángeles que sí guardaron su dignidad. Así como hay creyentes que son sinceros con Dios y aman a Dios y le sirven a Dios. Aleluya. Es decir, que valoran y aprecian lo que son. Gente lavada y comprada con la sangre de Cristo Jesús. Mas sin embargo, así como estos ángeles que no guardaron su dignidad, hay un montón de cristianos que tampoco guardan su dignidad. Es decir, que su vida no difiere en nada a la gente que no conoce al Señor Jesús. ¿Entendió? Chupan aquellos, chupa él. Van a las fiestas, al gran deschongue, ellos, va también él. Dicen palabras obscenas aquellos, también las dice él. Ven películas de esas horribles, también las ven. Aleluya. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Es decir, el lugar de ellos era estar con Dios. Eso está como aquel que dice: no, pues mire, pastor, me he alejado de la iglesia porque vivo lejos y aquí me congregué en una iglesia cerquita, aquí cerquita. Es decir, abandonan su propia morada. No tiene sentido. Dice que Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí se trata de los ángeles caídos. ¿De quién está hablando aquí? De los ángeles caídos,
que se convirtieron en demonios. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros nos enfrentamos a demonios, en realidad nos estamos enfrentando a ángeles caídos, pero que conservan su autoridad y conservan el poder que tenían. Aunque estén caídos, conservan ese poder y autoridad. O sea, por eso es bien interesante que usted entienda lo que estamos hablando hoy. Y la lección de esta semana habla un poco de ese tema también, que entramos al mundo de lo desconocido, al mundo de lo espiritual, terreno tenebroso. Y que en ese terreno hay que caminar con cuidado porque no lo conocemos. Aleluya. Entonces, los ángeles caídos que se convirtieron en demonios. Pero lo que nos está diciendo aquí Judas, hermano del Señor Jesús, aleluya, es que en la época de Noé, ellos abandonaron su propia morada y se establecieron en los cuerpos de hombres. Eso es lo que le llamamos posesión demoníaca. Ellos son espíritus. Y ellos, para poder actuar, tienen que ocupar un cuerpo. Si no, ellos no pueden accionar. Ellos necesitan un cuerpo para poder accionar. Abandonaron su propia morada, que era el mundo de los espíritus, en una dimensión diferente, y se posesionaron de cuerpos. De hecho, los demonios siguen activos, los ángeles caídos, aunque el Señor misericordiosamente a este grupo de ángeles que tenían un rango elevado, el Señor dice que los metió en prisiones de oscuridad reservados hasta el día del juicio. Pero en la categoría de ángeles, demonios, ángeles caídos, en todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, la puerta está abierta para que tomen control de su cuerpo a la hora que se les dé su regalada gana. Todo aquel, lo único que no permite que los demonios entren en el cuerpo de una persona es si Cristo, que es el más grande, el que tiene la mayor autoridad, está ahí. Y cuando ellos llegan a la puerta, pero ven que Cristo está ahí, ellos no pueden entrar. Pero cuando ellos llegan y no hay nadie en el corazón, ellos entran y se posesionan. Y por eso es que las personas que se suicidan, las personas que matan, las personas que hacen cosas terribles, no son sino cuerpos humanos posesionados por demonios. Usted los ve violentos, que son fieras, y no son ellos, no es el humano, es el que ha tomado control, posesión de ese cuerpo. Se ponen como que son fieras. Terrible. Y no es algo que ocurre porque Cristo no está reinando en el corazón de esa persona. Así que ellos dicen que a través de esos cuerpos que ellos tomaron posesión, se juntaron con las mujeres de aquel entonces. Es decir, los ángeles en su estado natural no podían tener relaciones con las mujeres. Ellos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y ya en su estado caído las desearon. Pero ellos no podían porque son espíritus. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Simplemente para poder lograr el objetivo que querían de estar con ellas, tomaron posesión de cuerpos de hombres. Se posesionaron
de esos cuerpos y terminaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres, con las mujeres, y de ahí salió esa generación híbrida, que la Biblia le llama gigantes, que en el libro de Enoch tiene su propio nombre, terribles, mitad prácticamente humanos y mitad de esa descendencia de espíritus demoníacos. Aleluya. Entonces lo que estoy diciendo es que los ángeles caídos o demonios buscan siempre poder establecerse en el cuerpo de alguien. Siempre. Si no, recordémonos allá en Lucas capítulo 8 versículo 32, que el Señor ha llegado a la región de Gadara. Específicamente el Señor llegó allí porque había un hombre que vivía en el cementerio, en las tumbas. Lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas. Nadie se acercaba ahí. Y Jesús a propósito llegó a ese lugar. Y cuando llegó ahí, que hasta los discípulos van temblando cuando el Señor va ahí, pero el endemoniado, o más bien el mismo demonio, cuando lo ve le dice: ¿Qué tienes contra mí, hijo de Dios? Sé quién eres. ¿Qué tienes? ¿Por qué me vienes a atormentar antes de tiempo? Porque dice que Jesús le decía: tienes que salir de ese hombre. Y le dijo Jesús: ¿cómo te llamas? Le dijo: Legión me llamo, le dijo. Es decir, estamos hablando que habían más de 200 demonios o 2000 demonios, dependiendo cuánto tenía la legión. Era lo que tenía ese tipo, estaba totalmente endemoniado. Por eso las cadenas las rompía. Nadie lo podía controlar. Y Jesús le dijo: tienes que irte. Observen él cómo los demonios le piden a Jesús que les permita meterse en un hato de cerdos que había ahí. Dijo: ¿nos permites entrar en esos cerdos? Es decir, simplemente ellos querían seguir haciendo sus cosas y necesitaban un cuerpo. Y como ahora tenían que dejar el cuerpo de aquel hombre, piden a Jesús meterse en el cuerpo de aquellos cerdos. Piden a Jesús meterse en el cuerpo de aquellos cerdos. Piden a Jesús meterse en el cuerpo de aquellos cerdos. El que tenga oídos para oír lo que estoy diciendo en esta noche. Ahí se mete, en el cuerpo de los cerdos. Ahí se mete. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hicieron los demonios ya en el cuerpo de los cerdos? Los despeñaron, es decir, los destruyeron. Porque eso es lo que hace el demonio, destruye. Por eso tú no entiendes cuando te pones a pelear con tu marido, con tu mujer. Son los demonios que te incitan y que te ponen que a mí, que yo tengo mis derechos y que yo valgo y que a mí nadie, que a mí. Son los demonios, porque una persona que tiene el Espíritu de Dios no actúa de esa manera. Una persona que tiene el Espíritu de Dios ama, tiene fe, tiene templanza, tiene cordura, tiene gozo. No está amargado ni amargada. Aleluya. Aleluya. Todavía tiene la oportunidad de salirse, porque lo que viene más fuerte todavía. Así que si no van a aguantar, mejor. Aleluya. Por eso, la demonología, el ocultismo y el satanismo siempre van juntos, con una sexualidad pervertida. Sé que esto me va a costar que hasta me saquen del Facebook y no me importa, pero detrás de los homosexuales
ahí están los demonios. Detrás del lesbianismo, ahí hay demonios. Y detrás de toda perversión sexual están los demonios. Aleluya. Aleluya. Allá en Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4, la bendita palabra dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, es decir, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y ahí donde dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, cuando te acuestas con un endemoniado, te peña, ese hijo, esa hija te va a salir prácticamente marcado por la influencia demoníaca de ella o de él. Es como cuando la Biblia dice que el que se acuesta con una ramera, si tú te acuestas con una ramera, te acuestas con todos los hombres que esa mujer se ha acostado, todos los demonios. Porque en ese momento te conviertes en uno con esa persona. Aleluya. Aleluya. Bueno, el pecado de estos ángeles era tan grave, y aunque ahora ellos ya no tienen, aquellos ángeles que el Señor metió, eran los que podían prácticamente a través del cuerpo de un hombre reproducirse y tener hijos híbridos. Ahora yo no creo que sea ese el caso, pero ahí sí hay aspectos, factores hereditarios, que todo, ustedes van a ver que prácticamente los hijos, las hijas muchas veces son fotocopias de la conducta agresiva, violenta, inmoral de sus padres. Aleluya. Aleluya. Por eso hay algunas veces hay hermanitas que de esas que son muy fanáticas religiosas. Ay, yo reprenda todo lo que quiera. Pero si usted viene de un hogares deshecho, sus hijos tienen prácticamente el mismo destino, a menos que el Señor, el Espíritu glorioso, tome control de esas vidas. Aleluya. Aleluya. Porque una vez yo estaba diciendo eso y ay, dijo, yo reprendo y amarro y ato, ate todo lo que quiera. Pero los hijos muchas veces no van a seguir tanto nuestras palabras, sino nuestras conductas, nuestro ejemplo. Les dije que tenían tiempo de salirse antes. Estos ángeles eran tan graves, eran tan terribles y la autoridad que tenía era tan fuerte. Por eso es bien importante el libro de Enoc. Pero el libro de Enoc hay que leerlo con entendimiento. Porque dice que estos ángeles caídos que se metieron con ella fueron los que les enseñaron a maquillarse al extremo. Los ángeles caídos. Es decir, las pobres mujeres ni sabían que una cosa es levantarse en la mañana toda despeinada y otra cosa es cuando ya van al espejo y se ponen toda la repostería. Y por eso mi abuelo decía, ve a verla, si de alguien te gusta, ve a verla cuando se vaya levantando con el pelo así, con los grandes cheles en los ojos, me decía. Si ahí te gusta, dale para adelante. Aleluya. Y dice que no solamente les enseñaron el arte
de maquillarse, de arreglarse. Y yo no estoy en contra de que se arreglen, pero el punto es, todo tiene un punto. Es decir, ellos les enseñaron a las mujeres a sacar provecho del cuerpo que Dios les ha dado para llamar la atención. Y por eso le hago llamar la atención. Dice que no solamente, vaya al libro, estoy repitiendo lo que dice el libro de Not, que les enseñaron las artes mágicas, de darles esas tomitas que le dan a los maridos. Que si ustedes creen que no es real, váyanse al libro infernal, capítulo 15. Yo repito lo que mi amigo el brujo dice. Yo no lo he leído, porque alguien me dijo, ¿usted lo ha leído? No, le dije, no lo he leído. Pero él dice que ahí está y le dice cómo tiene que prepararlo. ¿Ah? Que no tiene que bañarse por tanto. No le voy a decir cómo se hace. No. Terrible. Es decir, todo lo que tiene que ver con leer las manos, agorería, supersticiones. Que vi un gato negro. ¿Qué me importa tantos gatos negros que hay? Que no paso debajo de una escalera, que aquí, que allá. Todas supersticiones. Al diablo las supersticiones, porque usted eso ha sido libre por el poder de Cristo. Aleluya. Dice que a estos que abandonaron su morada para meterse en los cuerpos de los hombres, sé que el Señor, ¿qué hizo con ellos? Los ha guardado bajo oscuridad, los amarró en prisiones eternas. Están encerrados para el juicio del gran día. Lo mismo pasará otra vez en el tiempo final. Habrá personas que abandonarán su propia morada. Es decir, menospreciarán el orden natural. El orden natural de la creación, porque Dios originalmente solamente hizo hombres y mujeres. Y como no tengo pelos en la lengua, a los hombres les dio un palito. Y a las mujeres lo contrario. ¿Entendió? Entonces, dos palitos no pueden. Y dos anillos tampoco pueden. Es antinatural. Pero ahora estos están abandonando, tanto que ahorita la que viene representando, Dios mío, ni voy a decir el país, alguien que se ha convertido, que era hombre, y le metieron la tijera, la cuchilla, lo que sea, y ahora va a participar en un concurso de belleza, habiendo tantas mujeres hermosas. Y el país escoge a alguien que siendo hombre se ha hecho mujer. Bueno, nunca va a ser mujer. Porque cada 28 días, quiera o no quiera, mientras no le llegue la menopausia, ¡aleluya! Este es el punto. Están abandonando su morada original. Los hombres que están aquí creo que están orgullosos. Digo, orgullo bueno de ser hombre, ¿verdad? Óigame, ¿está usted orgulloso o no está? Porque si no está.
Y las mujeres que están aquí están orgullosas de ser mujeres. Porque sin ustedes no sigue, la historia humana se acaba. El día que no haya mujeres, se acabó. Ustedes saben que allá en la península escandinava, Finlandia, Bélgica, países que la natalidad va para abajo y 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 para abajo. Porque la gran mayoría de hombres son estériles. Por eso dicen que cuando llega un hispano por allá, se lo pelean. Estoy hablando en serio. Dice que es llegando y le dice: te doy papeles de Bélgica, ahorita te arreglo, pero no te me escapes. Porque el aspecto de todo lo que se dio por el asunto de aquello que explotó y todo eso ha afectado la producción, y los hombres, la mayoría de hombres son estériles. Es decir, estoy diciendo, un hombre jamás va a quedar embarazado. Le puede crecer la panza de tanta grasa que se echa, pero embarazado jamás. Porque ese privilegio Dios se lo dio solamente a estas santas y lindas mujeres. Aleluya. Bueno, ahora todo eso es inspirado por los demonios. Esos que se quieren cambiar, que no están a gusto como Dios los envió a este mundo. Y por eso corrompen y viven una vida inmoral, pervertida. Así como aquel hermano que quería llevar a su esposa a un intercambio de parejas. Sin vergüenza, cochino, inmoral, impío, hijo del diablo. Aleluya. ¿Quiere que les diga otro sinónimo? Otro adjetivo más. Y ahí vino la hermana, hermano. Dice que vaya. Y a usted vergüenza le de dar que me venga a hacer esa pregunta, le dije. Porque lo único que nosotros no podemos obedecer a nuestros padres es en lo que Dios habla claramente. Quería ir al intercambio de parejas. Aleluya. Que los de la empresa que iban a apagar las luces y que ahí iban, váyanse al diablo. Ahora fíjense, es increíble porque Israel llega a la tierra en 1947-48. Y justamente en 1968, después de la reconquista de la parte oriental de Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes que fue el 67? Que Israel logró recuperar la parte de Jerusalén que no era de ellos, que se la habían quitado. Cumpliendo así la profecía de Joel capítulo 3 versículo 1, que dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Apareció en 1968 en los cines la película El bebé de Rosemary. ¿Se acuerdan, va? El bebé de Rosemary. Este clásico del horror. Por cierto, el primero en su carácter. ¿Cuál era la trama? Trataba de la unión sexual entre Satanás y la humanidad, es decir, una mujer ahí. Y que de ahí iban a nacer el bebé, que era hijo de Satanás. Y fue terrible porque la película pegó
taquillazo. La gente quería ver, ya no quería ver a Clint Eastwood con sus pistolas, el feo, el malo y el bueno. Que la muerte cabalga a caballo. Que Django el inmortal. Que las 2 pistolas de oro. Me las he visto todas. No. La gente quería ver la película de horror donde nacía aquel niño producto de una relación de Satanás con un humano. Cuando vieron que la película había pegado terriblemente, hicieron la segunda, El Exorcista, que fue un film sumamente exitoso, que fue en el año 70. Y luego continuaron con otros films de la misma línea. Lo terrible es que cada film que hacen de esa línea donde Satanás se mete en el cuerpo de una mujer, etcétera, trae pero millones de dólares. Aleluya. El Exorcista, que es considerada la película más atemorizante de todos los tiempos. Y la industria cinematográfica actual está llena de ese tipo de películas. Y ellos saben que las películas que más pegan son donde hay sexo y violencia. Entre más violencia hay y entre más sexo hay, más pegan. Pero donde salen las aventuras de Robinson Crusoe, no las mira nadie. Las películas cristianas, usted ve las películas cristianas, apenas se ve 300 visitas, 300 vistas. Pone la seductora, ¡ja! Esa tiene millones de visitas. Y entre más sexo, ya no digamos las telenovelas, La Rosa de Guadalupe. Ay, ¿por qué se ríen? Porque la vieron, ¿verdad? Bandidos. Ahora, según un estudio de la Universidad de Harvard, se producen hoy en Hollywood más películas con sexo y violencia que nunca antes. Y cada vez, porque cuando yo era niño, decía prohibido para 21 años. ¿Y saben cuál era la escena prohibida? Que Lucha Villa salía, que se subía un poquito la falda. Esa era la gran escena prohibida y nosotros no podíamos verla. Y que los pobres campesinos del campo, cuando veían la escena esa de la Lucha Villa subiéndose la falda hasta aquí, empezaban todos a silbar como locos. Esa era toda la escena prohibida. Y era prohibido para 21 años. La película La Bachiller, que yo me logré colar para verla, simplemente era porque la muchacha, ¿se acuerdan ustedes de la película esa? Si la vieron, tenía buenas piernas, eso sí, no se niega en la película. Y ella, para copiar, se escribía en sus piernas las cosas para copiar. Y claro, cuando le decía así, eso era todo lo prohibido. Y no la podía ver uno si no tenía 18 años. Ahora, ahí están los niños con los tatas en la casa. Y solamente le dice, ahí tápate los ojos. Dios mío. Y los niños se tapan los ojos así. En Estados Unidos, los distribuidores ya no tienen el derecho de eliminar lo más inmoral o lo más violento de las películas de largometraje. Tienen prohibidos limpiarlas de lenguaje obsceno. ¿Quién lo decidió? Un tribunal de Denver. Tribunal Federal de Denver. Porque dijeron ellos, según la opinión del juez competente que vio el caso, que la censura de películas viola los derechos del autor. Viola los derechos de los artistas
que tienen el derecho de proteger su obra de arte. Le llaman a ese cochinero obra de arte. Y por eso lo único que le dicen ahora cuando usted va a YouTube, usted está entrando en este momento a un lugar que es para adultos. Diga cuántos años tiene. Y el niñito que está abriendo aquello dice, tengo ya 25 años, y se mete a ver toda la porquería del diablo. Aleluya. Aleluya. Bueno, en realidad el sistema educativo está corrompido aquí en los Estados Unidos. Y todo nuestro querido presidente Biden. Ahora, esta situación no solamente es Hollywood, es lo mismo en Europa, es lo mismo en Asia, es lo mismo en Japón, es lo mismo en China, es lo mismo en Australia, es lo mismo en Indonesia. Pero ¿sabe cuál es lo más terrible? Que es lo mismo en Israel. En mi último viaje a Israel, yo venía decepcionado. La que iba a representar a Israel en mi universo era un hombre transgénero. Y cuando andábamos ahí por Haifa, viene el Tony y nos dice, acaba de pasar el día del orgullo gay aquí en Tel Aviv. Y yo que cuando me bajé del avión la primera vez que fue a Israel besando la tierra, desde que me bajé del avión me tiré de rodillas. Tierra bendita, tierra santa, tierra, hablando en lenguas. Y el pecado corre allí, igual o peor que Hollywood. Israel tiene su día organizado por los homosexuales. Inclusive en una de las puertas de la santa ciudad se hace lo que se llama homofiesta en Jerusalén. Por supuesto, lo que estoy hablando es la actividad demoníaca, que nadie se puede oponer. Benji Netanyahu no puede detener eso. Y aquí el único que se opuso a ese mundo, ahora lo tienen en los tribunales de Nueva York. De una vieja endemoniada que quiere de alguna manera deshacerse de ese hombre. Porque sabe que si llega a la presidencia, lo vuelve a topar como los topó en la primera vez. Ese mundo pervertido e inmoral. Ese es el asunto de la fiscal. No es tanto de que el hombre haya mentido, no es tanto eso, sino que simplemente sabe que todo, según ellos, el progreso en el área liberal e inmoral retrocede. Cuando uno habla de México, la criminalidad organizada, los famosos carteles que nadie ha podido controlar en México. Aleluya. Sicarios. Y uno puede pensar que eso nada más es de México y Colombia. Y están equivocados. O gangas, como en El Salvador, la MS-13, la 18. No. En Israel hay crimen organizado. En Israel, aleluya, hay extorsión. Han habido un aumento con las personas que platico, de aumento de casos de extorsión en Israel. Juegos de azar, no se diga. Israel ha caído en algo que Dios había prohibido, los juegos de azar. Tráfico de mujeres. Tráfico, ¿saben a lo que me refiero? Tráfico de mujeres, ¿verdad? No es que la pasan de una frontera a la otra. Mensualmente
según las estadísticas, visitan los burdeles o antros de prostitución más de 1 millón de israelíes, de todas las capas sociales. Un burdel, un antro de prostitución te hace rico de la noche a la mañana. Aleluya. Aleluya. Ahora, lo que me llamó la atención es cuando esta persona me dice, incluyendo a judíos ortodoxos, que los han visto entrando a los burdeles. ¿Quiénes son los judíos ortodoxos? Esos que se visten de negro, que andan unas colitas acá y que son los nuevos fariseos. Y entrando a esos burdeles. Por eso les digo, el mundo solo es un reflejo de lo que ocurre en el ámbito espiritual. De Israel no se esperaría eso, ni de la iglesia se esperaría eso. Aleluya. Bueno, pero lo que más me preocupa es que dicen que en Israel ha habido un aumento del ocultismo, esoterismo. Es decir, hay brujería, hay mediums, brujas, brujos, que se están ahorita multiplicando terriblemente en Israel. Y de acuerdo a la Biblia, la adivinación y la brujería está prohibida en la palabra de Dios. Por eso usted no tiene que andar consultando a ningún hermano o hermana que se llame profeta, porque eso se llama consultar. Usted con quien tiene que consultar es con el Dios del cielo, con su santa palabra. Pero voy a ir a consultarle al hermano fulano y tal, a la hermana, arrepiéntase. Las religiones orientales, Israel con eso de abrir las puertas a todas las religiones, ahorita el Islam ha entrado por su casa en Israel. Las religiones, el hinduismo, el shintoísmo, budismo, confucianismo, ha entrado a Israel. Bueno, ¿saben qué? También publicaron ellos un cursillo que se llama el curso de adulterio, donde los hombres pagan por ir a recibir un seminario, cómo adulterar bien. O sea, los capacitan para ser buenos adúlteros. Estoy hablando en serio. Y por las 4 horas que van a sentarse a recibir el curso pagan. Y hasta les enseñan cómo evitar ser descubiertos. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No me vayan a pedir la dirección, por favor. Aquí es donde termino. Porque en la antigüedad, los pecados estos llevaron a que el diluvio viniera sobre la tierra. Fueron estos pecados los que hicieron que el diluvio viniera a la tierra. Sin embargo, allí encontramos un tipo que se llama Enoch, tipo de la iglesia, que antes que llegara el diluvio, Enoch fue arrebatado y fue traspuesto para no ver muerte. Y por eso en esto de la tipología es interesante, porque Enoch es tipo de la iglesia, que se va antes de que llegue el diluvio. En cambio, Noé es tipo de Israel, que pasa por el diluvio, mas se salva en el diluvio. Israel va a ser salvo en la gran tribulación, porque es Noé salvado de las aguas turbulentas. Pero la iglesia se va antes, y esa promesa es para nosotros que nos vamos antes. La iglesia de Jesús va a ser guardada
de los juicios que vienen. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Es decir, esta ya no me gusta, me caso con otro. Esta ya no me gusta, me caso con otra. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Pastor, ¿qué es lo que quiere enseñar? Bueno, aquí termino. ¿Qué es lo que no entendieron los hombres de la generación de Noé? ¿Qué es lo que no entendieron? Número uno, las señales. Las señales. Y por eso van a ver ustedes que, por ejemplo, hoy, con esto que pasó del eclipse pasado, el cometa Diablo que está pasando, y tantas cosas que suceden al mismo tiempo. Lo que está pasando en Dubái. Quisieron jugar a ser dioses. Y como no llovía en Dubái, provocaron una tormenta. Dubái la semana pasada estaba inundada. Su aeropuerto inundado. Porque no pueden jugar a ser dioses. Porque solo hay un Dios poderoso en los cielos. Aleluya. No entendieron las señales. Y lo que a mí me preocupa es que nosotros tampoco estamos entendiendo las señales. ¿Por qué se salen a la hora de ofrendar? ¿Cuál es el amor a ese infeliz dinero que les duele a algunos? Aleluya. Que despreciamos estar en la casa de Dios por estar comiendo allá en un parque. Fajitas o lo que sea. Mañana voy a hacer aquí fajitas a las 12. Solo estoy tentando nada más. Entonces ellos no vieron las señales y la iglesia no está viendo las señales. Número dos, no prestaron atención al mensaje de Noé, al mensajero que Dios había enviado. No prestaron atención al mensajero. A ustedes les gusta escuchar a Dante Hebel. Ay, ahí están felices, riéndose con su filosofía o psicología. Les gusta escuchar a Fulano de Tal, porque ahí, sí, el empoderamiento de la mujer, etcétera, etcétera. Pero cuando es verdadera palabra, salen corriendo. No les gusta, no quieren oír palabra. Y ahora lo que usted y yo más necesitamos es palabra de Dios. Por eso primera de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Que estos demonios, ángeles caídos, estaban activos en los tiempos que Noé predicaba. Pero como era una vida tan lujuriosa y de placer, que no
vieron la señal, ni escucharon el mensaje de Noé. Ahora yo quiero decir algo, y aquí termino, que cuando Noé construyó el arca no se veía todavía absolutamente nada de la catástrofe anunciada. Es decir, 120 años Noé predicando y ni una nube aparecía. Es decir, por eso decían que Noé estaba loco. Y ahora, así hay una gran cantidad aún de creyentes que van a las iglesias para acallar un poco su culpable conciencia, pero que no están esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene en breve a la tierra. Quiero que se pongan de pie en esta noche. Padre nuestro, tú nos has dejado señales. Tendríamos que estar nosotros viendo lo que ocurre, todo lo que pasa, Señor, lo que está pasando, para que nos demos cuenta en qué momento de la historia estamos viviendo. Luego también, Señor, escuchar a los verdaderos mensajeros de tu santa palabra. Escuchar tu mensaje, estar preparados para un día ser dignos de participar en el arrebatamiento de la iglesia. Gracias, amado Dios, amado Señor. Amén y amén. Bueno, yo sé que no habían